Señor, ten compasión de mi hijo. Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a sábado 7 de agosto. Vamos a escuchar el Evangelio que es de San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, este texto que escuchamos hoy de este Evangelio de San Mateo, pues se encuentra ubicado después del acontecimiento de la transfiguración que precisamente celebramos ayer. La transfiguración, Jesús que toma consigo a Pedro, a Santiago y Juan, dentro de sus apóstoles, los más cercanos, y se transfigura en el monte ante su presencia mientras oraba. Y entonces nos presenta este texto como Jesús vuelve con ellos a donde están los demás discípulos, y llega este hombre que se arrodilla ante él y le pide que libere a su hijo, que tiene una enfermedad, pero esta enfermedad causada por un demonio. Entonces vemos como el Señor primero se queja diciendo: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? Y eso engloba a todos los que estaban ahí, no solo a la multitud, sino también a los discípulos y a los apóstoles, por la incredulidad. Entonces, pide que le lleven al muchacho, el Señor da una orden al demonio para que se salga, o sea, realiza un exorcismo, y el demonio se sale y el muchacho queda sano. Ya después Jesús en privado, o los discípulos estando con él, le dicen: Señor, ¿por qué no hemos nosotros podido expulsar al demonio si ya el Señor les había dado ese poder, esa potestad de expulsar a los demonios, de sanar a los enfermos?
Y Jesús les dice porque les falta fe. Porque les falta fe. Porque tienen muy poca fe. Entonces pues vamos un poquito a recordar qué es la fe. En el número 1814 del Catecismo de la Iglesia Católica nos empieza a hablar de la virtud teologal de la fe. Es una de las 3 virtudes teologales que recibimos en germen en el bautismo. Y entonces nos dice el Catecismo: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. La fe viva actúa por la caridad. Gálatas 5:6. Pues bien, ahí tenemos. Hay más números que hablan acerca de la fe, pero vamos a quedarnos con este. Es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado lo creemos por la fe. En este caso, para empezar, y que tiene relación con este texto que acabamos de escuchar, Cristo nos ha revelado en las Sagradas Escrituras en distintas ocasiones la existencia del demonio. El demonio no es un invento, no es un cuentito, no es producto de la cultura de los pueblos, no son alucinaciones de la gente, no es producto del fanatismo, no, es una verdad de fe, es real, es concreto. Por ejemplo, cuando en el Catecismo de la Iglesia Católica también nos explica en la última parte del Catecismo, que está dedicada a la oración de la fe, nos explica el Padre Nuestro en todas sus partes. En la última parte, que se titula "Y líbranos del mal", ahí en el número 2851 nos dice lo siguiente: en esta petición, el mal no es una abstracción, o sea, algo inmaterial, o sea, algo impersonal, continúa diciendo, sino que designa una persona. O sea, cuando decimos líbranos del mal, estamos realmente diciendo y líbranos del malo. Primeramente, o sea, principalmente estamos pidiendo a Dios que nos libre del malo. O sea, no estamos refiriendo a una persona, en este caso a Satanás, el maligno, continúa diciendo el Catecismo, el ángel que se opone a Dios. En un congreso de exorcistas muy interesante en la Arquidiócesis de México, nos hablaban de todo esto, ¿no? La teología de la Iglesia nos explica cómo ha sido la caída de los ángeles y cómo el primero de ellos, Luzbel, pues al pecar, al desobedecer a Dios, al no querer servirlo, pues se corrompió y se hizo un demonio. Conserva su naturaleza angélica, que son espíritus puros, inmateriales, son personas angélicas, inteligentes y libres, pero corruptos por el pecado, por la decisión de no servir a Dios y mantenerse en ese pecado. Y arrastró tras de sí otros muchos ángeles que convenció de ese pecado
de esa apostasía y entonces se convirtieron en demonios. Son ángeles caídos, ángeles corruptos. Entonces, bueno, pues la realidad del demonio, que designa a todos estos ángeles caídos, es algo real. Son personas angélicas malignas, perversas, infieles, caídos. Entonces, esto es, la fe nos lleva primero, como recién leímos en el Catecismo, a creer lo que Cristo nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura, que existe el demonio, pero también que Él lo ha vencido definitivamente en la cruz, venciendo al pecado, ha vencido al demonio completamente. El demonio está amarrado, es como un perro rabioso, pero amarrado por Cristo. Si nosotros nos acercamos a Él, obviamente, sí, consentimos con el pecado, pues nos muerde. Ahora, cuando nosotros decimos líbranos del mal, estamos haciendo una especie como de pequeño exorcismo. No de exorcismo, más bien de oración de liberación. La primitiva iglesia, la iglesia primitiva de los primeros siglos, cuando tenía experiencia, esto nos lo dijo un obispo, cuando tenía experiencia de personas asediadas por el maligno de una forma extraordinaria, poseídas o vejadas o con alguna obsesión diabólica, rezando el Padre Nuestro pedían a Dios su liberación, precisamente por esa última petición: líbranos del mal. Entonces, queridos hermanos, pues tengamos fe. Por eso lo que ustedes, queridos laicos, pueden hacer cuando alguna persona esté asediada extraordinariamente por el maligno y dé algunos signos de ese asedio, de ese daño que está causando a las personas, obviamente pues primero deben buscar ayuda con su párroco, y si a través del párroco o de sus sacerdotes no se puede superar ese daño, entonces hay que recurrir al exorcista de la diócesis, ¿no? Pero ustedes pueden hacer oración de liberación. Esto quiere decir pedirle a Dios la liberación de estas personas, y en concreto y muy sencillamente, ¿qué podemos hacer? Pues rezar el Santo Rosario, pidiendo a la Santísima Virgen su intercesión, y cada vez también que recemos el Padre Nuestro, le estamos pidiendo al Padre Celestial que nos libre del mal, que nos libre del malo y de todos los males también que asedian la vida del hombre. Que Dios pues nos dé la gracia de la fe, para que el Señor no nos reprenda por incredulidad y se digne librarnos de todo mal, porque suyo es el poder y la gloria, y Él ha vencido al demonio, y Él es misericordia. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.